Hola, buenas. Vamos a hablar hoy de Azure Load Balancer y Traffic Manager. Azure Load Balancer nos permite configurar alta disponibilidad y rendimiento de red para nuestras aplicaciones. Es un balanceador de capa 4, TCP y UDP. Distribuye el tráfico entrante a recursos backend mediante reglas de balanceo y pruebas de estado de salud de los recursos backend. Hay dos tipos de balanceadores de carga. Uno sería el balanceador de carga pública, donde se mapea una IP pública a un puerto determinado y el tráfico es redireccionado a través de un puerto hacia máquinas virtuales que se encuentran en una red virtual. Y también a través del balanceador podemos responder por la misma vía a las peticiones que requieran las diferentes aplicaciones o servicios balanceados en esas máquinas virtuales. Pueden ser balanceadas tanto máquinas virtuales como servicios. Ese balanceo se hace a través de las diferentes reglas que determinan qué tipo de tráfico y qué puerto puede pasar entre el acceso externo hacia el acceso interno de esa red virtual o desde la red virtual como respuesta. Y el otro tipo de balanceador es el balanceador interno, el cual direcciona tráfico siguiendo el mismo principio de establecer una serie de reglas que llevarían el tráfico hacia una red virtual interna, como tenemos aquí en el ejemplo, un SQL. En la capa pública, que tiene acceso público, tendríamos, por ejemplo, la capa web y a través de un balanceador interno balancearíamos hacia nuestros SQL Server en alta disponibilidad. Aquí podemos definir diferentes modelos de balanceo de acuerdo a lo que necesitemos, como el que tenemos aquí en el ejemplo, direccionando el tráfico hacia una red virtual o desde una red on-premise hacia máquinas virtuales que se encuentren disponibles en Azure, o para aplicaciones multicapa como sería este ejemplo que tenemos acá, o para aplicaciones de línea de negocio, para aplicaciones log, para balancear y controlar el tráfico hacia esas aplicaciones. En este esquema que tenemos aquí en pantalla es el objetivo final del laboratorio que vamos a realizar, o de la demo que vamos a realizar, donde vamos a definir dos balanceadores en dos regiones diferentes. Una va a estar en el norte de Europa, otra va a estar en el oeste de Europa. En cada región tendremos dos máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad en cada zona. Esto entonces, dentro de la demo que vamos a hacer, configuraremos completamente el balanceador de cada una de las regiones y para finalizar haremos la integración de estos dos balanceadores a través de Azure Traffic Manager. Veamos los recursos en Azure. Tenemos en la zona norte, hemos creado dos máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad, su red virtual, dos adaptadores de red, un grupo de seguridad y los discos de cada máquina virtual. Eso aquí tenemos la zona oeste de Europa con los mismos recursos. Entonces, en cada una de estas zonas vamos a crear los balanceadores de carga. Empezamos creando el balanceador de carga en la zona norte. Entonces, en el grupo de recursos le decimos adicionar, escribimos load balancer y vamos a crearlo. Para crear el balanceador de carga, primero seleccionamos la suscripción en la cual la queremos generar. En este caso voy a utilizar el pase para Azure Patrocinio y vamos a utilizar el grupo de recursos de la zona norte. Le vamos a asignar el nombre al balanceador. Le decimos que la región del balanceador será la misma del grupo de recursos en el norte de Europa. Y aquí empezamos a ver las características del balanceador de carga. El tipo, si va a ser interno
o público. En este caso, siguiendo nuestro diagrama, este va a ser de tipo público. El SKU tenemos dos opciones, o el básico o el estándar. El básico no genera ningún tipo de coste. El estándar sí tiene coste. Este coste estará definido por el número de reglas y la cantidad de datos procesados a través de esas reglas. Habría que consultar la lista de precios para analizarlo. Luego, como este es un balanceador público, vamos a definirle una nueva IP pública. Le asignamos el nombre de... le vamos a dejar que la asignación de la IP sea dinámica para el ejemplo, pero ya en producción lo pondríamos con una IP estática. Y no le vamos a asignar IP6. Procedemos a generarlo y mientras este se crea, generamos en la segunda región, adicionamos para crear nuestro balanceador. Este será en la misma suscripción en el grupo de recursos del oeste de Europa y le vamos a asignar el nombre correspondiente. Le decimos que lo queremos en el este de Europa y lo mismo, ¿no? Va a ser de tipo público, básico para que no tengamos coste. Le generamos una IP pública para este balanceador con IP dinámica y sin IP6. Revisamos y creamos. Observen que en el norte de Europa ya tenemos el balanceador generado. Vamos al recurso y vamos, fíjense que nos dice que está en el grupo de recursos de la zona norte, en la ubicación norte de Europa, en esta suscripción, y nos falta configurar el pool backend, que serían el conjunto de máquinas virtuales a las cuales se les va a direccionar el tráfico mediante las reglas. Vamos a configurarlo. La configuración IP ya le hemos definido la IP pública. Ahora en un ratillo veremos que aquí nos mostrará la IP pública y vamos a configurar el backend. Entonces adicionamos y le asignamos un nombre, seleccionamos la red virtual correspondiente, que sería nuestra red virtual del norte de Europa con IP4 y asociado a qué. Lo podríamos asociar no asociado a máquina virtual o a un conjunto de disponibilidad. Vamos a hacerlo a nivel de máquina virtual. Seleccionamos cada una de las máquinas virtuales, la 0 le asignamos la IP, porque una máquina virtual podría tener varios adaptadores de red y con diferentes IPs, escogemos la que le corresponde. Y ahora vamos a la máquina virtual 1 con su IP correspondiente y se queda validándolo, y una vez que lo valide, aquí nos desplegará ese pool backend. Ahora, mientras se nos genera el backend pool en el norte de Europa, vamos a generarlo en el oeste de Europa. Le decimos que queremos crear un pool backend, adicionamos, le asignamos el nombre correspondiente y seleccionamos el adaptador virtual del oeste de Europa con IP4 y le asociamos las máquinas virtuales a las cuales se les va a redireccionar el tráfico. Se me olvidó comentarles que las máquinas virtuales están configuradas con Internet Information Server. Adicionamos y ya lo tenemos. Observen. Aquí sigue generándose y aquí también se está generando. Ya tenemos el pool de máquinas en los dos balanceadores en cada región. Observen, en la zona norte, si lo expandimos, tenemos la máquina virtual 1, la 0 y la 1, están en estado ejecutándose con sus IPs correspondientes, y lo miramos en la otra zona y ya lo tenemos. Entonces el paso siguiente sería crear
las reglas para comprobar el estado de salud de este conjunto de máquinas virtuales. Entonces vamos a definir esas reglas para la comprobación del estado de salud. Seleccionamos el Health Proofs y le pulsamos adicionar y le asignamos igualmente, siguiendo el mismo esquema, el nombre correspondiente para la comprobación del estado de salud. Vamos a comprobar que sea vía TCP el puerto 80, podríamos comprobarlo también vía HTTP, en este caso lo vamos a hacer por TCP 80. Y aquí, cada 5 segundos haría la comprobación de que cada máquina virtual está respondiendo por el puerto 80 por el protocolo TCP. Luego, si dejase de responder, tendría un threshold para definir el número de conteos fallidos que aceptaría antes de bloquear tráfico hacia esa máquina virtual. Lo ponemos en 2 segundos. Le decimos OK y empieza a generarse. Vamos a hacer la misma acción de establecer las reglas de comprobación de estado de salud para el oeste de Europa. Vamos a Health Proofs, adicionamos, le asignamos el nombre correspondiente y la misma comprobación, TCP 80, 5 y 2. Le decimos OK y se queda en estado actualizando. El paso siguiente es crear las reglas de balanceo, pero no podemos crearlas hasta que este estado de actualización no finalice. Vamos a esperar a que finalice para poder crear esas reglas de balanceo. Fíjense que si intento, esto no me aparece disponible. Vamos a esperar a que se terminen de generar esas reglas. Tarda un par de minutos, 2-3 minutos. Ya tenemos las reglas de prueba de estado de salud generadas tanto en la zona norte como en la zona oeste. Aquí ya nos las muestra disponibles. Ahora vamos a crear en la zona norte las reglas de balanceo. Entonces procedemos, seleccionamos Load Balancing Rules, le damos adicionar y le asignamos un nombre a esa regla. En este caso le asignamos el nombre a la regla, va a ser por IP4, el frontend, pues la IP pública, que sería el Load Balancer frontend que tenemos, protocolo TCP por el puerto 80, escucha, y el backend el 80. Podrían ser diferentes puertos. Aquí, por ejemplo, podría estar entrando por el 8080 y redirigiéndolo al 80. En producción, aquí lo vamos a hacer con el puerto 80, pero lógicamente en producción sería por SSL con el puerto 443. El backend pool ya no lo detecta y nos dice que tenemos 2 máquinas virtuales. El comprobador de estado de salud, el que acabamos de crear, y esta parte de la persistencia de la sesión por defecto no se habilita, pero si nosotros queremos configurar persistencia en la sesión, que quiere decir cuando una máquina virtual responde una petición, esa misma máquina virtual continuaría respondiendo, o si no, las respuestas que recibiría el cliente podría variar. Una respuesta, la primera respuesta se la podría dar la máquina virtual 1, la segunda respuesta a la máquina virtual 2 y así sucesivamente. Cuando queremos configurar persistencia, pues debemos decirle si a nivel de cliente IP o a nivel de cliente y protocolo. Lo vamos a dejar en None. El tiempo de timeout lo dejamos en 4 minutos. Y con IP flotante también lo dejamos deshabilitado. Le damos OK y empieza a definirse la regla. Vamos a crear esa regla también en la zona del oeste de Europa. Vamos a las reglas de balanceo, le decimos adicionar, le asignamos el nombre, igual. Entonces ya nos detecta el front, la IP pública, puerto 80 desvía al puerto 80, al pool backend que ya habíamos configurado, las reglas de comprobación de estado de salud, lo dejamos sin persistencia y le decimos OK. Y empieza a actualizarse. Debemos esperar, igual que lo hacíamos con los pasos anteriores,
Esperamos a que termine la actualización para finalmente crear las reglas de nateo. Para crear las reglas de NAT les quiero mostrar aquí en el grupo de recursos, por ejemplo, de la zona norte. Vamos a una de las máquinas virtuales. Vamos a la máquina 0 y observen lo siguiente. Estas máquinas tienen asignada en este momento la IP pública del load balancer. No es una IP pública para llegar directamente a la máquina virtual. Observen que si vamos al grupo de recursos y escojo el balanceador, que anteriormente no nos había mostrado la IP, aquí ya la tengo. Fíjense que esta es la IP que nos está apuntando a las dos máquinas virtuales. Si yo intentase ahora mismo entrar diciéndole conectarse y descargándome el RDP, pues no me va a dejar conectar, puesto que no se han creado una regla para el puerto 3389 y poder acceder a través de esa vía. Entonces es lo que vamos a configurar enseguida para poder acceder a través de RDP a esas máquinas virtuales. Entonces volvemos en la zona norte al balanceador y vamos a crear las reglas de nateo. Le decimos inbound NAT rules, le decimos adicionar y vamos a crear la primera regla. En este caso vamos a crear reglas para cada máquina virtual. Asignamos el nombre, la IP frontal es la que les estaba mostrando del balanceador y le decimos que va a ser personalizada por el puerto TCP80 y a dónde lo queremos redireccionar. Fíjense que antes en servicio yo lo podría hacer concretamente a un protocolo, etcétera. Lo vamos a dejar en personalizado. TCP puerto 33890 hacia la máquina virtual 0 y a la IP de esta máquina virtual. Y le decimos que queremos personalizar el mapeo, porque en el backend no va a ser el 33890 el que escucha, sino el 3389. Desde la IP pública entraríamos por este puerto y nos lo redireccionaría hacia este puerto en la máquina 0. Y a esta IP dentro de esa red virtual. Le decimos OK. Dejamos que se genere y vamos a ir generando las reglas de NAT igualmente para la región oeste. Le decimos adicionar y generamos la IP. Esta es la IP pública del balanceador de la zona oeste de Europa que hemos creado en este grupo de recursos. Le decimos también personalizado, puerto TCP, puerto 33890, apuntando a la máquina virtual 0 que tiene esta IP. Le decimos que sea personalizado y al puerto 3389 en el backend. Le decimos OK. Debemos esperar a que la actualización finalice para crear la siguiente regla. Ya ha finalizado en la zona norte y vamos a crear la segunda regla de NAT para la otra máquina virtual, que este será el nombre con esta IP pública personalizada, y este sería el puerto 33891 apuntando a la máquina virtual 1 con esta IP y personalizado apuntando al puerto 3389. Nos faltaría generar, aquí le decimos adicionamos, le asignamos el nombre y lo mismo. Entonces en este caso sería también el 33891 apuntando a la máquina virtual 1 con esta IP y personalizado diciéndole que al puerto 3389. Le decimos que OK y vamos a esperar a que finalice la creación de la segunda
regla tanto en la zona norte como en la zona oeste. Ya en la zona norte tengo las dos reglas de NAT generadas y en la zona oeste también tengo las reglas generadas. Revisemos la configuración de los balanceadores. Me voy a la zona norte, vamos a ver Overview. Fíjense que recién la habíamos generado, nos faltaba esta configuración. Ya la tenemos generada, el backend pool, diciéndome que tiene dos máquinas virtuales, las reglas de comprobación de salud, comprobando el puerto 80, la regla de balanceo y tiene dos reglas entrantes de NAT. Y esta sería la IP pública. Sí, y lo mismo para el siguiente, ya lo tenemos completamente configurado. Vamos a comprobar el acceso a las aplicaciones web publicadas en los dos servidores con Windows Server 2016. Vamos a comprobar ahora la funcionalidad de nuestros balanceadores. En la zona norte, el balanceador apunta a la IP. Vamos a copiar esta IP aquí y vamos a, bueno, le quito lo que me sobra del nombre del balanceador. Si apunto a esta IP pública, ya me debe responder el servidor web. Y en este caso me ha respondido este servidor. Yo le he puesto el nombre de la máquina. Me respondió la máquina 1. Vamos a comprobarlo con la del oeste. Copiamos la IP y la pegamos aquí. Le elimino esto que me sobra y aquí me va a responder el balanceador del norte. Pero en este momento, fíjense, aquí también me respondió casualmente la máquina 1. Si hiciese otras pruebas, vería que o me podría responder la 1 o la 0. Volviendo a nuestro diagrama, ya hemos configurado el balanceador de la zona oeste y el balanceador de la zona norte. Entonces, nos responderá, si apuntamos a la IP pública de este balanceador, nos responderá cualquiera de estos dos servidores. Igualmente de la zona oeste nos responderán este. Para finalizar esta demostración, vamos ahora a configurar el Azure Traffic Manager, que esta fundamentalmente es una herramienta DNS que nos permite configurar una serie de endpoints, que en este caso los endpoints serían nuestros dos balanceadores, y definimos un espacio de nombres y este define una IP pública. Todo el tráfico apuntaría al Azure Traffic Manager y según los endpoints y las reglas, la prioridad de enrutamiento nos direccionará o bien hacia el oeste de Europa o hacia el norte de Europa. Básicamente esto, veámoslo aquí, lo que hace el Azure Traffic Manager es el usuario desde su navegador genera una consulta, el Traffic Manager recibe y según los endpoints que estén definidos nos redireccionará en nuestro ejercicio a un balanceador o al otro. ¿De acuerdo? Esto nos permite generar enrutamiento acercando los recursos a los usuarios a nivel geográfico, por regiones, etcétera. También lo podemos hacer desde la perspectiva peso, ¿de acuerdo? Para establecer ese enrutamiento. Veamos la configuración. Vamos a crear un recurso de tipo Traffic Manager. Le decimos crear y nos pide un nombre. Este debe ser el nombre DNS único. Lo voy a poner, por ejemplo, como appdemo sit, consultores IT, appdemo sit. Voy a copiarla para tenerla presente. Le decimos que método de enrutamiento. Entonces, aquí era lo que les comentaba anteriormente. Lo podemos hacer por rendimiento, por peso, por prioridad,
por ubicación geográfica o por múltiples valores o por una subred determinada. Si el tráfico viene de una subred, llévemelo a tal destino. Si el tráfico, geográficamente, si el usuario está más cerca de la zona norte que de la zona oeste, pues lo llevaría a uno o al otro. Lo vamos a hacer por peso. ¿En qué suscripción y en qué grupo de recursos? Lo puedo crear en cualquiera de los que ya tengo. Voy a utilizar en la zona norte para crear el Traffic Manager. Ahora me daría lo mismo crearlo en el norte que en el oeste. Le decimos crear y está el proceso en deployment. Esperamos, ya el recurso está disponible y vamos al Traffic Manager. Entonces, el siguiente paso es definir los endpoints. Ya esta sería la URL para acceder. La vamos a copiar. Pero claro, no le hemos definido los endpoints. No sabría dónde mandarlos si no definimos esos endpoints. Pero antes de poder crear los endpoints de manera correcta, necesitamos ir a los grupos de recursos donde tenemos nuestros balanceadores de carga. Vamos al de la zona norte y recuerden que este balanceador de carga tiene una IP pública asociada, que sería esta. Entonces, a esa IP pública no la vamos a poder asociar a definir como endpoint si no le asignamos un nombre DNS. Entonces, el nombre que le vamos a poner, vamos a configuración en la IP pública y le asignamos la etiqueta DNS. Observen que este nombre sería un nombre exclusivo. La etiqueta que le asignemos, Norte Europa, Cloud App, azure.com. Entonces voy a asignarle la misma de app demosit, pero este app demosit con esta URL estaría aplicando solamente al balanceador de la zona norte. Ok, le decimos guardar y hacemos lo mismo en la zona oeste. Vamos al grupo de recursos de la zona oeste y seleccionamos la IP pública. Le asignamos el nombre DNS correspondiente, que sería el mismo, pero este está apuntando a West Europe. Le decimos guardar y ya lo tenemos. Ahora sí, podemos regresar. Vamos en la zona norte al grupo de recursos y seleccionamos el Traffic Manager y vamos a poder crear el endpoint correspondiente. Entonces, vamos a adicionar el primer endpoint y el nombre le pondremos el de AZ Norte -NP, por ejemplo. Será a una IP pública, lo podemos asociar a un servicio cloud, a una aplicación de servicio, a un slot de aplicación de servicio. En este caso será a una dirección IP pública y seleccionamos la correspondiente. En este caso estamos configurando la del norte, pues escojo la IP pública del norte de Europa. Le pongo peso 1, yo podría poner a una peso 1, peso 2, peso 3 y según la prioridad pues mandaría a uno o a otro sitio. Le dejamos custom header en blanco por ahora y le decimos OK. Y ya tengo generado el primer endpoint. Vamos a generar el segundo que apunta al AZ oeste endpoint. Le decimos que es a una dirección IP pública, seleccionamos, en este caso sería la del oeste y le decimos que OK. Ya lo tendríamos configurado, el uno y el otro. OK, actualizamos y están los dos habilitados. Y ya si nos vamos al overview y copio esta URL, abro un navegador, pongo esa URL y a ver quién en este caso me respondió, me lo desvió hacia oeste. Hemos finalizado la configuración de la Azure Traffic Manager, donde nos lleva
a un endpoint o al otro endpoint, o Azure Norte o Azure Oeste. Bueno, y con esto finalizamos este vídeo. Muchas gracias.